Imagina por un momento tener acceso a un vasto océano de sabiduría que no solo te orienta en las decisiones cotidianas, sino que tiene el poder de transformar cada rincón de tu vida. Este océano existe y está en las enseñanzas de Jesucristo. A lo largo de su camino, Jesús compartió verdades que no solo resuenan en lo profundo de nuestra alma, sino que tienen el poder de cambiar nuestro destino. Sus palabras no fueron meras lecciones sobre amor, perdón y fe. Él vivió esos principios de forma radical, mostrándonos, con su ejemplo, un sendero que sigue iluminando a la humanidad hasta el día de hoy. En este video, exploraremos 30 enseñanzas de Jesús, directamente extraídas de la Biblia, que pueden revelar el verdadero poder de la sabiduría divina. Si alguna vez has sentido la necesidad de encontrar serenidad en medio de las tormentas de la vida, o si buscas tomar decisiones más sabias y conscientes, o incluso si te enfrentas a desafíos aparentemente insuperables, este video fue creado especialmente para ti. Y quédate hasta el final, porque la última enseñanza te revelará un secreto esencial para vivir con plenitud según la sabiduría de Dios. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Estás dispuesto a permitir que las enseñanzas de Jesús transformen tu vida de una manera profunda y duradera? Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Hoy quiero compartir contigo la primera enseñanza crucial que Jesús nos dejó, la sabiduría que proviene del cielo. Jesús nos enseñó que la verdadera sabiduría no se encuentra en las riquezas, el conocimiento mundano o el éxito material, sino que solo podemos obtenerla directamente de Dios. El apóstol Santiago nos recuerda en su carta que si alguien carece de sabiduría, debe pedirla a Dios, quien la da generosamente a todos sin reproche alguno. Este es el primer paso para acceder a una sabiduría superior, la que transforma y guía nuestras vidas. Durante su tiempo en la tierra, Jesús se mostró como un modelo perfecto de humildad y obediencia. Él siempre buscó la sabiduría del Padre a través de la oración, lo que nos enseña que el primer paso para ser verdaderamente sabios es abrirnos a la guía divina, pidiéndole a Dios su sabiduría celestial. Esta sabiduría no se limita a lo que podemos comprender con nuestra mente lógica o racional. Jesús mismo dejó claro que las palabras que él proclamaba no eran las suyas, sino las del Padre que lo envió. Esta enseñanza profunda, que encontramos en el Evangelio de Juan, nos revela que la verdadera sabiduría proviene de vivir conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría divina no se trata simplemente de lo que sabemos, sino de cuánto estamos dispuestos a permitir que Dios guíe nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Jesús nos mostró que vivir con sabiduría significa vivir en completa obediencia al plan de Dios para nuestra vida. Además, el libro de Proverbios nos recuerda que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este temor no es miedo, sino un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Cuando reconocemos su soberanía y autoridad en nuestras vidas, nuestro corazón se abre para recibir su guía y dirección. El ejemplo de Jesús fue claro. Él vivió en humildad, reconociendo que todo lo que hacía era para la gloria del Padre. La sabiduría que proviene de Dios no se basa únicamente en la razón humana, más bien, se trata de confiar en Él completamente. Como dice Proverbios, debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, pues muchas veces las decisiones que Él toma para nosotros van más allá de nuestra lógica. Su sabiduría es perfecta y trasciende todo lo que podemos entender. Jesús nos enseñó que al confiar en Dios, recibimos la sabiduría necesaria para enfrentar cualquier situación con valentía y fe. Finalmente, Jesús nos invita a buscar la sabiduría divina de manera constante. Él nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. En otras palabras, debemos perseverar en nuestra búsqueda de la sabiduría celestial, tal como Jesús lo hizo durante su vida. Dios nunca nos dejará sin dirección cuando lo busquemos sinceramente. La sabiduría que Él ofrece siempre nos conducirá por el mejor camino, guiándonos en todas las circunstancias de la vida. Pasemos ahora a la segunda enseñanza, el poder del silencio. Jesús nos mostró que en medio del ruido, el caos y la constante agitación de este mundo, es en el silencio donde podemos encontrar la verdadera sabiduría. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús se retiraba frecuentemente a lugares solitarios para orar y escuchar la voz de su Padre. En el Evangelio de Mateo,
Por ejemplo, se nos dice que Jesús se apartaba en silencio para buscar la dirección divina. Este comportamiento no es casual, sino una enseñanza profunda. Ante las presiones y desafíos de la vida, el silencio se convierte en un espacio sagrado donde podemos escuchar la voz de Dios con claridad y sin distracciones. El silencio no solo es la ausencia de sonido, sino un momento de reflexión y conexión profunda con Dios. En un mundo que constantemente nos bombardea con información, tareas y responsabilidades, el silencio nos da la oportunidad de detenernos, respirar y escuchar lo que Dios quiere decirnos. A menudo, nuestras vidas están tan llenas de ruido que nos resulta difícil distinguir su voz, pero en el silencio podemos encontrar respuestas y consuelo. Jesús nos enseñó que la sabiduría divina se encuentra cuando cultivamos este espacio de quietud, permitiendo que Dios hable a nuestro corazón de manera clara y directa. Este poder del silencio es algo que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria. Dedicar unos momentos al día para retirarnos en oración y meditación puede ser el cambio que necesitamos para encontrar la paz interior y la dirección divina en medio de nuestras luchas cotidianas. Jesús nos mostró que la sabiduría de Dios no siempre viene a través de palabras ruidosas o grandes revelaciones, sino que a menudo se encuentra en la quietud del corazón, cuando estamos dispuestos a escuchar. No subestimes el poder del silencio en tu vida. Como veremos más adelante, este es un principio que puede cambiar radicalmente tu forma de relacionarte con Dios y con el mundo que te rodea. Si deseas conocer más sobre cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida, quédate hasta el final, porque tenemos mucho más por explorar. El silencio, entonces, no es simplemente la ausencia de sonidos, sino una actitud profunda de entrega y escucha. Jesús nos enseñó a través de sus momentos de soledad que necesitamos crear espacios en nuestras vidas donde podamos desconectarnos del ruido externo y realmente escuchar la dirección de Dios. Él nos recordó que el Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En otras palabras, cuando buscamos a Dios en silencio, sus respuestas llegan a nosotros de una forma poderosa y transformadora. Este silencio no solo es vital para encontrar paz, sino que es también esencial para desarrollar la sabiduría del discernimiento. Jesús nos alertó sobre los falsos profetas y los lobos vestidos de ovejas, recordándonos que no todo lo que parece bueno realmente lo es. Para poder discernir correctamente entre lo que es sabio y lo que no lo es, necesitamos conectar con Dios a través del silencio y la oración. Al hacerlo, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé claridad en nuestros pensamientos. Como se dice en el Salmo, «Estad quietos, y sabed que yo soy Dios». El silencio tiene el poder de calmar nuestra mente y alejarnos de las distracciones que nos impiden ver el plan divino para nuestras vidas. Jesús, al apartarse de las multitudes para orar, nos mostró que a veces debemos alejarnos del bullicio del mundo para acercarnos a Dios. Solo así podremos escuchar su voz con mayor claridad y tomar decisiones sabias. Además, el silencio es un acto profundo de confianza. Cuando decidimos detenernos y escuchar a Dios, estamos demostrando que confiamos más en su guía que en nuestros propios esfuerzos por resolverlo todo por nuestra cuenta. Al silenciar nuestra mente y corazón, hacemos espacio para que la sabiduría divina nos inunde y nos conduzca en el camino correcto. Recuerda lo que Jesús dijo: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora al Padre en secreto. Mateo 6:6. Este es un llamado a la introspección y a la conexión personal con Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle un me gusta, ya que nos ayuda a llegar a más personas con este importante mensaje. Y si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad para hacerlo y no perderte ninguno de nuestros futuros videos, llenos de valiosas reflexiones. Comparte también este mensaje con tus amigos y familiares para que puedan ser bendecidos igualmente. Pasemos ahora a la tercera enseñanza, la humildad como el camino hacia la sabiduría. Jesús nos mostró que la verdadera sabiduría se encuentra en la humildad. Mientras que el mundo nos anima a buscar estatus, poder y reconocimiento, Jesús dio un giro radical a esta mentalidad. En varios pasajes, Él nos enseña que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos debe ser servidor de todos. Esta es una de las lecciones más poderosas sobre cómo la sabiduría divina desafía las expectativas humanas. En la carta a los Filipenses se menciona que, siendo Jesús de naturaleza divina, no consideró que ser igual a Dios fuera algo que debía aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Este acto de humildad,
que el mundo podría ver como debilidad, es en realidad una muestra de verdadera fuerza y sabiduría. La humildad, según Jesús, es la clave para experimentar la verdadera exaltación en los propósitos de Dios. Cuanto más nos humillamos ante Él, más Él nos eleva, pero no de acuerdo con nuestros criterios humanos de grandeza. En el libro de Proverbios, se nos recuerda que antes del honor viene la humildad. Jesús mostró este principio de la manera más tangible cuando lavó los pies de sus discípulos, un acto de servicio radical y humildad. Nos enseñó que la verdadera grandeza no reside en ser servido, sino en servir a los demás con amor genuino. Esta es la sabiduría que nos acerca a Dios y nos permite crecer espiritualmente. Cuando Jesús nos llama a ser humildes como niños, nos está mostrando que la humildad es esencial para entrar en el reino de los cielos. Un niño depende completamente de sus padres, confiando en ellos para todo. De igual manera, estamos llamados a confiar completamente en Dios, reconociendo nuestra total dependencia de Él. La humildad, entonces, no solo abre las puertas a la sabiduría, sino que también nos enseña a poner a Dios en el centro de nuestras decisiones diarias. Por último, la humildad nos permite aprender. Jesús enseñó que el orgullo precede a la caída, pero que el que se humilla será exaltado. La sabiduría verdadera solo puede fluir en corazones humildes, dispuestos a reconocer que no lo sabemos todo y que dependemos de la dirección divina para nuestras vidas. La sabiduría de Dios se revela más claramente en aquellos que, como Jesús, están dispuestos a descender, servir y aprender. Es a través de la humildad que experimentamos un crecimiento espiritual profundo y verdadero, acercándonos más a la voluntad de Dios. Cuando adoptamos una actitud de humildad, nos abrimos al poder transformador de la sabiduría divina. Jesús nos enseñó que el verdadero crecimiento espiritual comienza con un corazón dispuesto a humillarse ante Dios y los demás. Al ser humildes, permitimos que Dios trabaje en nosotros, elevándonos conforme a su voluntad. Como nos dice Lucas 14:11, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Esta es una lección fundamental. La verdadera sabiduría no está en la arrogancia ni en la autosuficiencia, sino en la humildad, que abre las puertas a una vida guiada por el Espíritu Santo. Pasando a la siguiente enseñanza, Jesús nos mostró que el perdón es un acto de sabiduría profunda. Perdonar no es simplemente un acto de bondad, sino un camino hacia la verdadera libertad interior. En uno de los momentos más intensos de su vida, mientras estaba en la cruz, Jesús pronunció las palabras: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 23:34. En ese instante, nos enseñó que el perdón no es solo una acción, sino una forma de romper las cadenas del rencor y la amargura que nos aprisionan. La sabiduría de Jesús nos revela que, cuando perdonamos, no solo liberamos a la otra persona, sino que liberamos nuestro propio corazón para experimentar la paz de Dios. Jesús también nos desafía a perdonar sin límites, como lo hizo con Pedro cuando le dijo: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Mateo 18:22. Este es un llamado a la práctica constante del perdón, un perdón que no se limita a una sola ocasión, sino que debe ser repetido y sostenido a lo largo de nuestra vida. El perdón es una forma de amor incondicional, y Jesús nos recuerda que, para recibir el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. En el Sermón del Monte, Jesús nos dijo: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros», Mateo 6:14. Este versículo destaca que el perdón es esencial para nuestra propia liberación espiritual. Aunque perdonar puede ser difícil, especialmente cuando sentimos que nuestras heridas son profundas, Jesús nos enseña que la sabiduría está en soltar el dolor y confiar en que Dios traerá sanación y justicia en el momento adecuado. El perdón es un acto de fe, en el que confiamos que Dios tiene el control y que Él se encargará de las heridas que hemos sufrido. Como dice el Salmo 103:8, nuestro Padre Celestial es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Cuando perdonamos, nos alineamos con el corazón de Dios y nos volvemos más como Él, llenos de compasión, paciencia y amor. Ahora, pasemos a la quinta enseñanza, que es sobre la fe que mueve montañas. Jesús nos enseñó que la fe es uno de los actos más poderosos de sabiduría. Él nos dijo: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza». ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas?
No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Con estas palabras, Jesús nos recuerda que la fe, aunque pequeña, tiene el poder de hacer lo imposible. La fe no depende de lo que vemos, sino de la confianza plena en que Dios está actuando incluso cuando no podemos ver cómo ni cuándo. La sabiduría divina radica en vivir por fe, no por las circunstancias. Jesús sanó a muchas personas que demostraron una fe inquebrantable, como la mujer que padecía de flujo de sangre, quien, al tocar el borde de su manto, recibió sanación. Jesús le dijo, «Tu fe te ha salvado, vete en paz». Lucas 8:48. Aquí vemos que la sabiduría de Dios está en creer, aun cuando todo a nuestro alrededor parece decir lo contrario. La fe es una fuerza que nos sostiene en medio de las pruebas y las dificultades. En otro momento, cuando Jesús calmó la tormenta, reprendió a sus discípulos diciendo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Mateo 8:26. Este pasaje nos muestra que, incluso en medio de las crisis más grandes, debemos recordar que Dios tiene el control sobre todo. La sabiduría de Jesús nos anima a mantener nuestra fe firme, aun cuando los vientos de la vida parecen derribarnos. La fe no solo es creer, sino también actuar. Jesús nos enseñó que la fe implica acción. Debemos orar, confiar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. La verdadera fe no es pasiva, es activa, comprometida con la acción de confiar en Dios en cada paso que damos. La sabiduría de Jesús nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, como se menciona en Hebreos 11:6. La fe es la base de toda sabiduría espiritual, ya que al confiar plenamente en el poder de Dios, creemos que Él tiene siempre lo mejor para nosotros, incluso cuando no comprendemos sus planes. Por último, llegamos a la sexta enseñanza, la sabiduría para amar a los demás. Jesús nos enseñó que el amor por los demás es el centro mismo de la vida cristiana. Cuando se le preguntó cuál era el mandamiento más grande, Él respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente», y el segundo es semejante, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Mateo 22, 37-39. Este amor es la raíz de todas las demás virtudes cristianas, porque amar a Dios y a los demás es la base sobre la cual todo lo demás se edifica. La sabiduría que viene de Dios nos impulsa a vivir para los demás, a servirles con un corazón lleno de compasión y generosidad. Cada una de estas enseñanzas de Jesús no solo nos guía en el camino hacia la sabiduría divina, sino que también transforma profundamente nuestras vidas. Si deseas continuar profundizando en estas poderosas lecciones y cómo aplicarlas en tu vida diaria, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando la sabiduría eterna de Jesús. En la enseñanza de la sabiduría de Jesús, el amor ocupa un lugar central como la clave para comprender y aplicar la verdadera sabiduría divina. En Mateo 22, 37-39, Jesús nos dice que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo nuestro ser, y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este amor no es solo hacia aquellos que nos tratan bien o con quienes nos sentimos cómodos, es un amor inclusivo, que trasciende cualquier barrera. Jesús, en su enseñanza sobre el amor, nos desafía a amar incluso a nuestros enemigos. En el Sermón del Monte, Él dijo, «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Mateo 5:44. Este mandamiento va en contra de la lógica humana, que prefiere el odio o la indiferencia hacia aquellos que nos han hecho daño. Pero Jesús nos revela que la verdadera sabiduría radica en amar incluso en medio del sufrimiento. Amar a nuestros enemigos no significa ignorar las injusticias que puedan haberse cometido, sino entregarlas a Dios, quien es el único capaz de sanar y hacer justicia de manera perfecta. Además, este amor no es solo una acción hacia aquellos que nos agradan, sino una forma de mostrar la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros». Juan 13:35. La verdadera sabiduría, según Jesús, es practicar el amor en todas las circunstancias, incluso en los momentos más desafiantes. Es este amor el que nos distingue como seguidores de Cristo y es el medio por el cual el mundo puede conocer la bondad de Dios.
Pero el amor no solo se demuestra en palabras, también se refleja en nuestras acciones. Jesús nos enseña que amar a los demás significa ayudar a los necesitados. En Mateo 25:40, Él nos dice: en verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta enseñanza nos llama a ser compasivos, a ayudar a aquellos que sufren y a convertirnos en instrumentos de la gracia de Dios en la vida de los demás. El amor por el prójimo es, de alguna manera, un reflejo directo del amor de Dios por nosotros, como lo afirma 1 Juan 4:19, amamos porque Él nos amó primero. La sabiduría de Jesús nos enseña que cuando amamos a los demás, reflejamos el amor de Dios y seguimos el camino que Él ha preparado para nosotros. El amor, entonces, es el mandamiento fundamental que debe regir nuestras vidas, y es la base de toda sabiduría espiritual. La séptima enseñanza de Jesús es sobre el discernimiento, una habilidad vital para tomar decisiones sabias. En Mateo 7:15, Él nos advierte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta exhortación nos muestra que la verdadera sabiduría no solo reside en lo que parece ser bueno a simple vista, sino en nuestra capacidad para discernir lo que es verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. El discernimiento, entonces, es una habilidad espiritual esencial que nos permite distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero, entre lo que nos acerca a Dios y lo que nos aleja de Él. Además, Jesús nos enseñó que el discernimiento está profundamente conectado con la capacidad de escuchar la voz de Dios en medio de todas las distracciones del mundo. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Juan 10:27. La sabiduría divina, entonces, radica en reconocer esa voz y seguirla, incluso cuando otras voces tratan de desviarnos. Para discernir correctamente, es fundamental tomarse el tiempo para orar y esperar la dirección de Dios, como hizo Jesús antes de elegir a sus discípulos. Pasó toda la noche en oración antes de tomar esa decisión tan importante, mostrándonos que el discernimiento requiere paciencia y una constante dependencia de Dios. El discernimiento también nos protege de las trampas espirituales. Jesús advirtió que el enemigo se disfrazaría de ángel de luz para engañar a muchos, 2 Corintios 11:14, lo que refuerza la importancia de tener discernimiento en todo momento. El apóstol Pablo también habla de este engaño en 2 Corintios 11:14, destacando que el diablo puede presentarse de manera atractiva, pero nuestra sabiduría en Cristo nos permitirá reconocerlo y rechazarlo. El discernimiento es un don del Espíritu Santo, como se menciona en 1 Corintios 12:10, y debemos pedirle a Dios que nos lo otorgue para que podamos vivir sabiamente y tomar decisiones que honren su voluntad. Por último, la octava enseñanza que Jesús nos dio es la importancia de la paciencia. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino de esperar con fe y confianza en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Lucas 21:19, Jesús dice: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas, lo que nos enseña que la paciencia es una virtud necesaria para mantener la paz en medio de las adversidades y para esperar con confianza la voluntad de Dios. En un mundo lleno de prisas y expectativas inmediatas, la paciencia se convierte en una de las cualidades más poderosas de un creyente. Jesús nos muestra que la paciencia es clave para enfrentar los desafíos de la vida sin caer en la desesperación. En resumen, las enseñanzas de Jesús sobre el amor, el discernimiento y la paciencia nos invitan a vivir una vida llena de sabiduría divina. Estas virtudes nos acercan a Dios, nos permiten tomar decisiones más sabias y nos transforman en instrumentos de su paz y gracia en el mundo. Si deseas seguir creciendo en esta sabiduría que viene de lo alto, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos podemos seguir aprendiendo y aplicando los principios de la vida cristiana para vivir con sabiduría, paz y amor. La paciencia es una virtud esencial que Jesús nos enseñó, especialmente en tiempos de adversidad. Él mismo nos advirtió que, en el mundo, tendríamos aflicciones, pero que debíamos tener buen ánimo porque Él ya ha vencido al mundo. Juan 16:33. Esta promesa nos anima a ser pacientes y confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que, incluso en los momentos difíciles, Él está en control. La paciencia no solo es necesaria para enfrentar los desafíos de la vida, sino también para nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago 1:3. Las pruebas y tribulaciones no son obstáculos,
sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y paciencia, preparándonos para lo que Dios tiene para nosotros. La paciencia también refleja el amor que Jesús nos enseñó. En 1 Corintios 13, Pablo nos recuerda que el amor es paciente. Para amar como Jesús lo hizo, debemos practicar la paciencia en nuestras relaciones, incluso cuando somos provocados. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, y a medida que crecemos en este fruto, nos volvemos más como Cristo, desarrollando una paz interna que nos permite esperar con confianza en las promesas de Dios. Esta sabiduría divina, enseñada por Jesús, nos invita a ser pacientes tanto con nosotros mismos como con los demás, confiando en que Dios está trabajando en nosotros a través de cada desafío. La novena enseñanza es la sabiduría de la obediencia a Dios. Jesús vivió una vida completamente entregada a la voluntad del Padre, y Él nos mostró que la verdadera sabiduría radica en poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. En Juan 5:30, Jesús dice: «No busco agradarme a mí mismo, sino al que me envió». La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando la voluntad de Dios no coincide con nuestros deseos inmediatos, pero es en esa obediencia donde encontramos paz y propósito. Incluso cuando se acercaba al momento de su crucifixión, Jesús oró: «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Este acto de obediencia nos muestra que la verdadera sabiduría está en rendir nuestra voluntad ante la de Dios, incluso cuando no entendemos por completo sus planes. Jesús también nos enseñó que la obediencia es una expresión de amor hacia Dios. Como dice en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es solo un acto de deber, sino una respuesta de amor y gratitud hacia un Padre que siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La sabiduría divina, por lo tanto, nos llama a seguir la voluntad de Dios incluso cuando no tiene sentido para nuestra lógica humana. Como leemos en Isaías 55:8, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». Obedecer a Dios puede significar tomar caminos que no entendemos, pero la sabiduría está en confiar plenamente en Él. Jesús comparó la obediencia a construir nuestra vida sobre una roca sólida. Todo aquel que oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Cuando seguimos la voluntad de Dios, incluso cuando las tormentas de la vida nos azotan, permanecemos firmes, porque nuestra vida está construida sobre una base sólida e inquebrantable. Finalmente, la 10ª enseñanza de Jesús es sobre la sabiduría de servir a los demás. El concepto de grandeza en el reino de Dios es radicalmente diferente al del mundo. Mientras el mundo nos dice que la grandeza se encuentra en el poder y el estatus, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza está en servir a los demás. Cuando sus discípulos discutían sobre quién sería el mayor, Jesús les respondió: «El que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea servidor de todos». Marcos 10:44. Esta enseñanza desafía la lógica humana, porque el mundo mide el éxito y la grandeza por lo que uno posee o controla, pero Jesús nos muestra que la verdadera sabiduría está en la humildad y en el servicio desinteresado hacia los demás. Al servir a los demás, no solo reflejamos el amor de Dios, sino que seguimos el ejemplo de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. En su vida y ministerio, Jesús demostró que el servicio es el camino hacia la verdadera grandeza, y esa es la sabiduría que debemos buscar y aplicar en nuestras vidas. Servir a los demás, poner sus necesidades por encima de las nuestras, es una forma de imitar a Cristo y, al mismo tiempo, crecer en sabiduría y madurez espiritual. Estas enseñanzas nos muestran que la sabiduría de Jesús no solo está en conocer la verdad, sino en vivirla. Al practicar la paciencia, la obediencia, el servicio y el amor, vivimos conforme a la sabiduría divina que Jesús nos reveló. Estas virtudes nos guían a una vida más plena, más cercana a Dios y más orientada hacia los demás. La sabiduría de Jesús continúa desafiando nuestras percepciones de grandeza y poder. En el mundo humano, la grandeza se asocia generalmente con el poder y el estatus. Sin embargo, Jesús redefine esta noción al enseñarnos que la verdadera grandeza radica en la humildad y el servicio. Uno de los gestos más poderosos que Él nos dio fue el de lavar los pies de sus discípulos. En Juan 13, 4-5 leemos: «Se levantó de la cena, se quitó el manto,
tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Este acto de humildad, realizado por el Maestro, no solo reveló su amor y servicio a sus seguidores, sino que también nos mostró que el verdadero amor se expresa a través de acciones de servicio desinteresado. La sabiduría de Jesús nos invita a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, recordándonos que servir es un privilegio y no una carga. Jesús dijo en Mateo 25:40: «En verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis». Aquí, Jesús nos muestra que servir a los demás es una forma de honrar a Dios. Cada pequeño acto de bondad tiene un impacto eterno en el reino de Dios, y cuando servimos a los demás, estamos sirviendo al mismo Dios que nos ama. Además, el servicio también nos enseña sobre sacrificio y dedicación. Jesús enseñó que nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, Juan 15:13. Aunque probablemente no se nos llame a dar nuestra vida literalmente, estamos llamados a renunciar a nuestros propios intereses y comodidades para bendecir a otros. La verdadera sabiduría se encuentra en vivir una vida de servicio donde nuestras acciones reflejen el amor de Cristo. Este servicio no solo nos acerca a Dios, sino que también transforma nuestro carácter, ayudándonos a parecernos más a Cristo. Como Pablo escribió en Romanos 12:2, «Sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». El servicio a los demás es una de las maneras más efectivas de vivir según la voluntad de Dios, la cual es buena, perfecta y llena de sabiduría. Otra enseñanza profunda de Jesús se refiere a la sabiduría en el uso de las palabras. Jesús nos enseñó sobre el poder que tienen nuestras palabras y la responsabilidad que tenemos por lo que decimos. Él afirmó en Mateo 12:36, «Os digo que de toda palabra inútil que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio». Este versículo nos recuerda que nuestras palabras tienen un peso espiritual considerable, y debemos ser conscientes de cómo las usamos. Las palabras pueden construir o destruir, sanar o herir, y es por eso que Jesús nos llama a reflexionar antes de hablar. En Proverbios 18:21 se nos dice, «La muerte y la vida están en poder de la lengua». La sabiduría divina nos enseña a usar nuestras palabras para traer vida, paz y esperanza a quienes nos rodean. Jesús mismo siempre eligió sus palabras con cuidado, ya sea para consolar, enseñar o corregir, demostrando que las palabras sabias pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. Jesús también nos mostró que a veces el silencio es más sabio que cualquier palabra. Cuando fue llevado ante Pilato y acusado injustamente, permaneció en silencio, Mateo 27:12. Este gesto de silencio nos enseña que en muchas situaciones, callar puede ser la respuesta más sabia, ya que evita conflictos innecesarios y da espacio para la reflexión. La sabiduría de Jesús nos invita a ser cautelosos al hablar, reconociendo que el silencio puede ser la mejor respuesta en determinadas circunstancias. La sabiduría en el uso de las palabras también está estrechamente vinculada con la verdad y la integridad. Jesús enseñó en Mateo 5:37, «Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede». Este versículo nos llama a ser sinceros en todas nuestras palabras, evitando juramentos innecesarios o promesas vacías. La honestidad y la claridad de nuestras palabras son reflejos de la sabiduría divina, y cuando practicamos estas virtudes, estamos viviendo según los principios de Cristo. Pablo refuerza esta enseñanza al decir que, aunque hablemos en diferentes idiomas o tengamos el don de la profecía, si no tenemos amor, nuestras palabras no tienen valor. En 1 Corintios 13:1, él afirma, «Si hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe». Jesús siempre habló con amor y compasión, incluso en tiempos difíciles, lo que nos enseña que el amor es la base de toda sabiduría en el uso de las palabras. Cuando hablamos con amor, nuestras palabras no solo edifican a los demás, sino que también reflejan el corazón de Cristo. En resumen, la sabiduría de Jesús nos invita a vivir una vida de servicio y humildad, donde nuestras palabras y acciones reflejan el amor de Dios y nuestra obediencia a su voluntad. Servir a los demás, hablar con sabiduría y actuar con humildad son los pilares de la verdadera grandeza en el reino de Dios. Estas enseñanzas transforman nuestra forma de ver el mundo,
ayudándonos a vivir con un propósito más profundo y en mayor comunión con Dios. Ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de nuestras necesidades materiales y espirituales. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta es una promesa de que si priorizamos a Dios y su voluntad en nuestra vida, Él nos proveerá en el tiempo y la forma adecuados. La sabiduría divina nos invita a confiar completamente en Dios, entregándole nuestros deseos, preocupaciones y miedos. Cuando lo hacemos, descubrimos que todo lo que necesitamos en la vida será suministrado por Él, de acuerdo a su perfecta voluntad. Buscar el reino de Dios no solo implica una disposición a recibir lo que Él ofrece, sino también a vivir conforme a los principios que Él establece. Jesús nos llama a vivir con justicia, pasión, amor y rectitud, reflejando el reino de Dios aquí en la tierra. Al practicar estos valores, demostramos nuestra fidelidad a su llamado y vivimos sabiamente. Esta búsqueda es un proceso continuo, una elección diaria. En Lucas 9:23, Jesús dice: «Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Esto implica que seguir a Cristo y buscar su reino requiere sacrificio personal y el abandono de los propios intereses. Debemos estar dispuestos a renunciar a lo que creemos que es mejor para nosotros en favor de lo que Dios desea para nuestra vida. La sabiduría de buscar primero el reino de Dios también se refleja en la vida de oración. Jesús a menudo se retiraba para orar y pasar tiempo con el Padre, Marcos 1:35. Esta práctica nos enseña que, para buscar el reino de Dios, necesitamos una vida de comunión constante con Él, un diálogo continuo donde le busquemos en todas nuestras decisiones, preocupaciones y alegrías. La oración es esencial para discernir su voluntad, fortalecer nuestra fe y recibir la dirección divina. El resultado de buscar el reino de Dios y vivir según sus principios es una paz profunda que trasciende todas las circunstancias. Como Jesús nos prometió, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esta paz no depende de nuestras condiciones externas, sino de la certeza de que Dios está en control de nuestras vidas. Esta sabiduría nos permite afrontar las dificultades con calma y confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos en el momento adecuado. La sabiduría de buscar primero el reino de Dios es una invitación a vivir con un propósito eterno, a hacer de la voluntad de Dios nuestra prioridad y a experimentar una vida abundante y llena de paz. Jesús nos asegura que, al seguir este camino, recibiremos no solo bendiciones espirituales, sino también la paz y la satisfacción de saber que estamos alineados con su propósito divino. Corazón agradecido, nuestra perspectiva de la vida cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a valorar lo que ya hemos recibido de Dios. La sabiduría de la gratitud nos permite vivir con un corazón lleno de paz y alegría, incluso en medio de las dificultades. Nos ayuda a recordar que, a pesar de los desafíos, siempre podemos encontrar motivos para agradecer a Dios por su fidelidad y provisión. El acto de agradecer, tal como lo hizo Jesús, es un testimonio de fe. La gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en que Dios es bueno y siempre tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Como Jesús dio gracias antes de que el milagro sucediera, la gratitud nos posiciona para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Nos enseña a vivir con esperanza, sabiendo que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. En Lucas 17:17, Jesús muestra cómo la gratitud es una actitud que refleja el entendimiento de las bendiciones recibidas. La gratitud transforma nuestra relación con Dios, porque al agradecerle, reconocemos su soberanía y nos acercamos más a Él. Es un medio por el cual cultivamos una relación de intimidad con nuestro Padre Celestial, porque la gratitud abre nuestros corazones a su amor y nos permite experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. La sabiduría de la gratitud también tiene un impacto en nuestras relaciones con los demás. Cuando somos agradecidos, cultivamos un espíritu de generosidad y humildad. Apreciamos a las personas en nuestra vida, sus esfuerzos y lo que hacen por nosotros, y aprendemos a vivir con corazones más compasivos y llenos de amor. La gratitud, como Jesús lo enseñó, nos permite ser más conscientes de los demás y de las bendiciones que compartimos juntos. La verdadera sabiduría de vivir con gratitud radica en reconocer que todo lo que tenemos,
todo lo que somos, es un regalo de Dios. Nos recuerda que nuestra vida no depende de lo que poseemos o de lo que alcanzamos, sino de la gracia de Dios. Cultivar la gratitud nos ayuda a experimentar una vida más plena y satisfactoria, porque nos permite vivir con el corazón enfocado en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con los demás. El perdón es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras de Jesús. Nos muestra que el perdón no solo es un acto de bondad hacia los demás, sino un camino hacia la verdadera libertad interior. Jesús nos enseñó que perdonar es liberar nuestro corazón de la amargura, el odio y el rencor, y entregarlos a Dios para que Él nos sane. En Lucas 23:34, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En este acto, Jesús nos mostró que el perdón no es una debilidad, sino una manifestación de su amor incondicional. La sabiduría divina está en reconocer que, al perdonar, no solo liberamos a otros, sino también a nosotros mismos. El perdón rompe las cadenas del resentimiento y abre la puerta para que experimentemos la paz que solo Dios puede dar. Jesús también nos enseñó que debemos perdonar sin medida, como Él nos perdona a nosotros. En Mateo 18:22, le dice a Pedro que no solo debemos perdonar 7 veces, sino 70 veces 7, lo que significa que el perdón debe ser un acto constante en nuestra vida. El perdón no es solo una opción, sino un mandamiento de Jesús, y está estrechamente vinculado con nuestra relación con Dios. En Mateo 6:14, Jesús nos recuerda que si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Esto nos muestra que el perdón es clave para nuestra libertad espiritual. Si guardamos rencor y no perdonamos, nos bloqueamos de experimentar el perdón de Dios y la paz que Él quiere darnos. La sabiduría de Jesús nos enseña que el perdón también implica confianza en que Dios tiene el control y que Él, en su justicia y misericordia, traerá sanación a nuestro corazón. El perdón es un acto de fe, porque confiamos en que Dios se encargará de hacer justicia y sanar nuestras heridas. El perdón nos hace más semejantes a Cristo, quien nos perdonó a nosotros primero, y nos permite vivir en armonía con Dios y con los demás. Jesús también nos enseñó sobre la sabiduría de ser generosos. En Lucas 6:38, Él dijo: «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo». Esta enseñanza resalta que la generosidad no es solo una cuestión de dar dinero o bienes materiales, sino un acto de amor y obediencia a Dios. La verdadera generosidad refleja el carácter de Dios, que es generoso y da sin medida. Jesús nos mostró que dar es un acto de humildad y gratitud, y que, al ser generosos, reflejamos el corazón de Dios. La sabiduría de la generosidad también implica dar con un corazón sincero y sin esperar nada a cambio. Jesús nos advirtió contra el dar solo para ser vistos por los demás, como lo hacían los fariseos, sino que debemos dar en secreto, con un corazón puro y dispuesto a ayudar. En Mateo 6, 3-4, Jesús nos enseña que nuestra generosidad debe ser un acto de adoración y no una búsqueda de reconocimiento humano. La generosidad no solo se refiere a lo material, sino también al tiempo, la atención y el amor que damos a los demás. Jesús fue generoso no solo con sus bienes, sino también con su tiempo y su vida. Él dedicó su tiempo a sanar a los enfermos, enseñar a las multitudes y servir a aquellos que estaban marginados por la sociedad. Esta generosidad, nacida de un corazón lleno de amor, es la verdadera sabiduría. La sabiduría de Jesús es mucho más que conocimiento intelectual. Es una sabiduría que transforma la vida, que nos enseña a vivir en amor, humildad, paz, perdón y generosidad. Cuando aplicamos estas enseñanzas a nuestras vidas, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias, un gozo que no se puede comparar con las riquezas materiales y una relación más profunda con Dios. La verdadera sabiduría es vivir como Jesús vivió, reflejando su amor y compasión en todas nuestras acciones y decisiones. No prosperará, pero el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Esta enseñanza resalta que el arrepentimiento genuino no solo libera de la culpa, sino que también abre la puerta a la bendición y la restauración de nuestra relación con Dios. El arrepentimiento es esencial para el crecimiento espiritual porque nos lleva a un lugar de humildad, donde reconocemos nuestra dependencia de la gracia de Dios. El arrepentimiento no es una acción única o aislada, sino un proceso continuo en la vida del creyente.
Jesús nos invita a vivir con un corazón dispuesto a arrepentirse cada vez que caemos o nos desviamos de su voluntad. La sabiduría en el arrepentimiento está en reconocer nuestra necesidad de cambio y de la obra transformadora de Dios en nosotros. Nos permite caminar en una nueva dirección, alejándonos del pecado y acercándonos cada vez más a su santidad. La humildad es una característica fundamental en la vida cristiana y es una virtud que Jesús modeló perfectamente. Él nos enseñó que el reino de Dios no se mide por el poder, la riqueza o la fama, sino por la humildad. Jesús dijo: «Bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. La verdadera sabiduría está en reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, y en no considerarnos superiores a los demás. La humildad es el antídoto contra el orgullo, que puede desviarnos del camino de la sabiduría divina. Jesús nos mostró que la humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar en nosotros mismos menos. En Filipenses 2, 3-4, Pablo escribe: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Esta actitud nos enseña a poner a los demás por encima de nuestras propias necesidades y deseos, buscando su bienestar y crecimiento. Jesús ejemplificó la humildad al venir al mundo como un siervo, no como un rey arrogante. En Mateo 20:28, él mismo dice: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». La sabiduría de la humildad es entender que nuestra vida tiene un propósito más grande que nosotros mismos: servir a Dios y a los demás. Al hacer esto, encontramos nuestra verdadera grandeza en el reino de Dios. Jesús vivió con un propósito claro y nos enseñó a hacer lo mismo. En Juan 4:34, Jesús dijo: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». Vivir con propósito no significa simplemente cumplir con nuestras responsabilidades diarias, sino tener una misión que trasciende nuestras metas personales. Jesús vino al mundo con el propósito de redimir a la humanidad, y Él nos llama a vivir con un propósito que también tenga un impacto eterno. El propósito que Jesús nos llama a seguir implica amar a Dios y a nuestro prójimo, hacer discípulos y llevar el Evangelio a todas las naciones. Jesús enseñó que no debemos vivir para acumular riquezas terrenales o buscar el aplauso de los hombres, sino vivir para hacer la voluntad de Dios. En Mateo 6, 19-21, Él dice: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Vivir con propósito significa alinear nuestras acciones con los valores del reino de Dios y poner nuestra mirada en lo eterno. Además, vivir con propósito nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Jesús no permitió que las distracciones del mundo lo apartaran de su misión. Él también nos enseña a vivir con un propósito que esté guiado por la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La fidelidad es una característica esencial para vivir sabiamente según los principios de Jesús. Él nos enseñó a ser fieles no solo en las grandes cosas, sino también en los pequeños detalles. En Mateo 25:21, Jesús elogia a los siervos que fueron fieles en lo poco, diciendo: «Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré». La sabiduría en la fidelidad radica en hacer lo correcto incluso cuando no hay recompensa inmediata o visible. Jesús también nos muestra que la fidelidad a Dios se expresa en la obediencia a sus mandamientos y en la confianza en su promesa de que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. En Mateo 28:20, Jesús dijo: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». La fidelidad no es solo un compromiso humano, sino una relación profunda con Dios que nos permite confiar en su presencia y en su guía a lo largo de nuestras vidas. Además, ser fiel en nuestras relaciones y responsabilidades también refleja el carácter de Cristo. Jesús fue fiel a su misión de redención, y nos llama a ser fieles a nuestros llamados, ya sea en nuestras familias, en el trabajo o en nuestro servicio a la iglesia. La fidelidad fortalece nuestra relación con Dios y nos permite experimentar las bendiciones de una vida alineada con su voluntad. Abrirá, Mateo 7:7.
La sabiduría divina está en reconocer que la oración no solo es una forma de pedir, sino también de alinearnos con la voluntad de Dios. Cuando oramos, nos abrimos a la dirección y la transformación que solo Él puede darnos. Además, la oración descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Este nos permite mantenernos en comunión con Dios, fortaleciendo nuestra relación con Él y equipándonos para las pruebas que enfrentamos en la vida. La sabiduría de velar y orar también nos recuerda que debemos estar alertas en nuestro caminar cristiano. Las tentaciones y distracciones son constantes, y Jesús nos enseñó que la única manera de resistirlas es con una vida de oración y vigilante dedicación. La oración constante nos permite no solo resistir la tentación, sino también discernir mejor la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La obediencia es una característica central de la vida cristiana, y Jesús nos enseñó que obedecer a Dios es la clave para vivir con sabiduría. Él mismo dio el ejemplo de una vida de obediencia total al Padre. En Juan 14:15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La sabiduría de Jesús radica en entender que la obediencia no es solo una cuestión de cumplir reglas, sino de demostrar nuestro amor por Dios y nuestra confianza en su sabiduría. Jesús mostró que la obediencia puede ser un desafío, especialmente cuando nos enfrenta a momentos difíciles o incómodos. En Mateo 26:39, durante su oración en el jardín de Getsemaní, Él oró: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Este acto de obediencia nos muestra que incluso cuando obedecer es doloroso o parece costoso, es la mejor elección, porque nos coloca en alineación con la voluntad perfecta de Dios. La sabiduría de la obediencia está en confiar en que los mandamientos de Dios no son cargas pesadas, sino caminos hacia la paz, la prosperidad espiritual y la vida eterna. En Juan 15:10, Jesús dijo: «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». La obediencia a Dios no solo nos acerca a Él, sino que también nos permite experimentar su amor de manera más profunda. Además, la obediencia a Dios es la base sobre la cual construimos una vida sabia y fructífera. Jesús enseñó que aquellos que escuchan y obedecen su palabra son como sabios que construyen sobre la roca. En Mateo 7:24, dijo: «Cualquiera, pues, que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». La sabiduría de vivir en obediencia es entender que, aunque las pruebas puedan venir, nuestras vidas permanecerán firmes en Cristo. Cuando nos sumergimos en la oración, no solo nos acercamos a Dios, sino que también nos fortalecemos en nuestra capacidad de distinguir lo que es correcto de lo que no lo es, lo que proviene de Dios de lo que no. La oración es un acto profundo de discernimiento, una práctica que nos permite alinear nuestra vida con los planes divinos, conduciéndonos por el camino de la sabiduría. Además, cuando observamos y oramos, no solo estamos recibiendo guía espiritual, sino que también nos estamos preparando para enfrentar las pruebas y los retos que inevitablemente surgirán en nuestro camino. Jesús, al ser consciente de las dificultades que sus discípulos tendrían que atravesar, insistió en la necesidad de la oración constante. De hecho, nos enseñó que, a través de la vigilancia y la oración, estamos equipados para resistir los ataques espirituales que puedan intentar desviarnos, manteniendo así una conexión constante con Dios, nuestro protector y guía. La oración es un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida, un ancla que nos sostiene cuando las dificultades parecen inabarcables. Es en ese diálogo constante con el Creador que encontramos fortaleza y consuelo, sabiendo que, aunque las circunstancias externas cambien, nuestra relación con Él nos mantiene firmes. Al aprender a ser vigilantes, no solo nos preparamos para los momentos difíciles, sino que también desarrollamos una disciplina espiritual que nos permite mantenernos alerta a la voluntad de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En cuanto a la fe, Jesús nos enseñó que, para ser parte de su reino, debemos adoptar una fe simple, pura y sin reservas, como la de un niño. Este tipo de fe no está cargada de dudas, es una fe que confía plenamente, sin cuestionar ni temer. Jesús mismo dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos».
Nos invita a abandonar nuestras complicaciones internas y a acercarnos a Él con un corazón lleno de confianza, tal como un niño se entrega totalmente a la protección y el amor de sus padres. Esta es la verdadera sabiduría, confiar sin reservas, sabiendo que Él cuida de cada detalle de nuestras vidas. Además, la fe infantil no es solo despojada de dudas, sino que también está impregnada de esperanza y expectativa. Los niños, con su visión inocente, creen en lo imposible, y Jesús nos enseña que debemos tener la misma disposición para creer en milagros, en el poder transformador de Dios. Nos dice que, si tuviéramos una fe tan pequeña como un grano de mostaza, nada sería imposible para nosotros. Es en esta fe audaz y sin límites donde encontramos el poder de Dios actuando en nuestras vidas, incluso en medio de las situaciones más desafiantes. La sabiduría que Jesús nos imparte también radica en mantener una fe sencilla y confiada, una fe que no se enreda en complejidades, sino que se entrega completamente a la voluntad de Dios. La fe que agrada a Dios no es una fe llena de dudas, sino una fe genuina, como la de un niño que sabe que está seguro en los brazos de su padre. En este tipo de fe, experimentamos la paz que solo Él puede ofrecer, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos da la certeza de que Él proveerá en todas las áreas de nuestras vidas. Es crucial que, al vivir nuestra vida espiritual, cultivemos esta sencillez de corazón. La sabiduría divina no está en los adornos complicados de la religiosidad, sino en la pureza de un corazón que se sabe amado y cuidado por Dios. En esta relación, nos hallamos no solo más tranquilos, sino también más agradecidos por todo lo que Él hace por nosotros. En otro aspecto, Jesús también subrayó la importancia de la perseverancia en la oración. Nos enseñó a nunca rendirnos, sin importar cuánto tiempo tome ver una respuesta. A través de la parábola de la viuda persistente, Jesús nos mostró cómo la tenacidad en la oración nos acerca más a Dios, revelando nuestra fe. Nos dijo, «Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar». Aquí vemos que la sabiduría no reside en rendirse ante la demora de las respuestas, sino en continuar confiando en que Dios tiene el control perfecto sobre el tiempo y las circunstancias. A través de nuestra perseverancia en la oración, demostramos nuestra firme convicción de que Dios siempre tiene un propósito para cada una de nuestras peticiones. En muchas ocasiones, Jesús alentó a sus discípulos a no desfallecer en la oración, incluso cuando los resultados no se hacían evidentes de inmediato. Él les instó a orar sin cesar, como lo menciona la carta de Pablo a los tesalonicenses. La perseverancia en la oración es, por tanto, una práctica continua que nos fortalece, nos da esperanza y nos mantiene firmes en la fe, aunque no siempre veamos lo que esperamos de inmediato. Esta actitud perseverante es el camino hacia una vida espiritual más profunda y transformadora, donde cada oración se convierte en una oportunidad para acercarnos aún más al corazón de Dios. Nos encontramos en un viaje de crecimiento continuo, donde la oración constante, la fe como la de un niño y la perseverancia en el llamado de Dios son las claves para vivir una vida alineada con su voluntad. Al practicar estas enseñanzas con diligencia, no solo fortalecemos nuestra relación con Él, sino que también nos preparamos para vivir las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. ¿Y a ti, qué te ha enseñado esta reflexión sobre la fe y la oración en tu vida? Déjanos saber en los comentarios. Jesús nos enseña que Dios siempre está atento a nuestras oraciones, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. La perseverancia en la oración es una oportunidad de fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra relación con Dios. No debemos ver la oración solo como un medio para pedir algo, sino como un espacio para la comunión con el Padre. Jesús nos asegura que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos, Mateo 21:22, lo que nos invita a permanecer firmes, confiando en que Dios conoce el momento perfecto para responder. La sabiduría está en entender que, aunque la respuesta tarde en llegar, Dios tiene un propósito y su tiempo es siempre el mejor. Además, Jesús nos anima a no desanimarnos cuando la respuesta parece demorar, como lo hizo la viuda persistente en la parábola, que sabía que la justicia, aunque tarde, llegaría. Esta perseverancia en la oración no solo refleja nuestra fe, sino también nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Él es justo y cumple sus promesas a su tiempo. A medida que persistimos, nuestra fe se fortalece, y en la oración, encontramos no solo respuestas, sino también el poder para enfrentar las adversidades de la vida. Jesús mismo pasó noches enteras en oración, especialmente en momentos de decisiones importantes,
como lo vemos en Lucas 6:12, antes de elegir a sus discípulos. Esto nos enseña que la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos prepara para tomar decisiones sabias y afrontar los desafíos con valentía y determinación. La sabiduría de Jesús también se refleja en la parábola de los talentos, que nos enseña a utilizar bien los dones y habilidades que Dios nos ha dado. En la historia, los siervos que multiplicaron sus talentos fueron elogiados por su fidelidad, mientras que aquel que enterró su talento fue reprendido. Mateo 25:21. Este pasaje nos muestra que la sabiduría radica en hacer buen uso de lo que se nos ha confiado. Jesús nos recuerda que todos hemos recibido habilidades y talentos, y somos responsables de multiplicarlos para el reino de Dios. La cantidad de talentos no es lo que importa, sino cómo los utilizamos. No debemos enterrar lo que Dios nos ha dado, sino usarlo de manera productiva, para el beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Jesús también nos enseña que cuando somos fieles en el uso de nuestros talentos, Dios nos encomienda responsabilidades aún mayores. El trabajo en su reino será recompensado. En Lucas 12:48, Jesús nos dice: a quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará, lo que nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un propósito y una misión en este mundo, y todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. Vivir con propósito, sabiendo que nuestros talentos son herramientas para el reino de Dios, nos da un sentido de responsabilidad y gratitud. Además, experimentar gozo y satisfacción en el uso de nuestros talentos es una promesa de Jesús para aquellos que trabajan en su nombre. La sabiduría de utilizar bien nuestros dones no solo implica aprovechar las oportunidades para servir, sino también reconocer la importancia de no desperdiciar el tiempo y las oportunidades que Dios nos ofrece. En Efesios 5:16, Pablo nos recuerda: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Vivir con diligencia, aprovechando cada momento para crecer, servir y marcar una diferencia positiva, es parte de la sabiduría que Jesús nos invita a practicar. Cada oportunidad que Dios nos brinda debe ser vista como una chance de reflejar su amor y su gloria en este mundo. Por último, la verdadera sabiduría de seguir a Jesús radica en aprender a renunciar a uno mismo. Jesús nos enseña que negar nuestros propios deseos y someternos a la voluntad de Dios es esencial para ser sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23. La sabiduría divina, a menudo, va en contra de nuestros deseos naturales, pero es en esa renuncia donde encontramos la verdadera libertad y propósito. Renunciar a nuestro ego no es una pérdida, sino una victoria, porque confiamos en que la voluntad de Dios es siempre mejor que la nuestra. A través de esta entrega, descubrimos la vida plena que solo Él puede ofrecernos. La renuncia a uno mismo es un acto de confianza en Dios, una forma de demostrar que creemos que sus planes son superiores a nuestros propios deseos. Al seguir este camino, no solo encontramos paz interior, sino también una vida de propósito y bendición. Vivir con sabiduría es, por tanto, entregarnos a Dios con todo nuestro ser, sabiendo que su voluntad es el mejor camino para alcanzar nuestra verdadera felicidad. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invitamos a compartirlo con aquellos que necesiten escuchar estas palabras de sabiduría. Déjanos tus comentarios. ¿Qué enseñanza de Jesús te impactó más hoy? Y recuerda, cada vez que compartes un video como este, estás extendiendo el mensaje de amor y esperanza. Renunciar a uno mismo es una de las enseñanzas más profundas que Jesús nos dejó. Es un acto de poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra, y Él mismo nos dio el ejemplo supremo de esta entrega en el huerto de Getsemaní. En ese momento de angustia, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este momento es la máxima expresión de sabiduría y obediencia, ya que Jesús, siendo el Hijo de Dios, decidió someter su voluntad a los planes divinos, confiando plenamente en que el propósito de su Padre siempre sería lo mejor para la humanidad. La verdadera sabiduría está en aprender a confiar en los planes de Dios, aunque no siempre los entendamos, sabiendo que Él tiene la visión perfecta de lo que necesitamos y lo que es mejor para nosotros. La renuncia también nos enseña sobre el significado de cargar nuestra cruz. Jesús nos dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23. Este llamado nos recuerda que la vida cristiana no es un camino fácil, implica sacrificios y decisiones difíciles. Sin embargo,
En medio de esos sacrificios, encontramos la verdadera paz, pues entendemos que al cargar nuestra cruz, estamos caminando hacia la victoria y la redención que Dios ha prometido. Cada sacrificio que hacemos por amor a Dios y a los demás nos acerca a Él. Jesús, al mostrarnos cómo seguirle, nos invita a vivir con un propósito eterno, entendiendo que todo sacrificio tiene un valor eterno. Además, la renuncia a uno mismo también implica un corazón altruista, dispuesto a anteponer las necesidades de los demás por encima de las propias. Jesús nos enseñó que el que pierda su vida por mí, la hallará, Mateo 16:25. La sabiduría divina nos llama a despojarnos de nuestros deseos egoístas y a vivir para servir a Dios y a los demás. Es en ese acto de entrega, de perder algo de nosotros mismos, donde encontramos la verdadera vida que solo Dios puede ofrecer. Aprendemos que la verdadera satisfacción no está en lo que acumulamos para nosotros, sino en lo que damos y compartimos con los demás. Renunciar a nosotros mismos también significa confiar completamente en la provisión de Dios. Jesús nos enseñó a no preocuparnos excesivamente por el futuro, pues nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. En su enseñanza sobre la ansiedad, nos recordó que si Dios cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo, cuanto más nos cuidará a nosotros. Al poner nuestra vida en sus manos, estamos demostrando fe y sabiduría, sabiendo que Él tiene el mejor plan para nuestras vidas. No importa lo que el futuro nos depare, cuando confiamos en Dios, encontramos paz y seguridad en su provisión. La compasión es otra virtud que Jesús nos enseñó a cultivar. Cuando observó las multitudes, Jesús se llenó de compasión por ellas, pues las vio afligidas y desamparadas, como ovejas sin pastor, Mateo 9:36. Esta compasión no fue un simple sentimiento de pena, sino una llamada a la acción. Jesús nos enseñó que la compasión no debe quedarse solo en una emoción, sino que debe ir acompañada de acciones concretas para ayudar a los demás. Él mismo lo demostró al alimentar a la multitud con pan y pescado, mostrándonos que un corazón compasivo es un corazón dispuesto a servir y a satisfacer las necesidades de quienes nos rodean. La compasión también es esencial cuando hablamos de perdón y aceptación. En la parábola del hijo pródigo, el padre, al ver a su hijo a lo lejos, se llenó de compasión, corrió, lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20. Este gesto nos muestra que, al igual que el padre en la parábola, debemos acoger a los que están perdidos con un corazón lleno de misericordia y sin juicio. Mostrar compasión es reflejar el carácter de Dios, y cuando extendemos nuestra mano a los necesitados, nos convertimos en instrumentos de su amor y bondad. El apóstol Pablo también nos exhorta a vestirnos de entrañables afectos, de misericordia, Colosenses 3:12, lo que significa que la compasión debe ser una parte integral de nuestra vida cristiana. Al practicar la compasión, nos conectamos con el corazón de Cristo, quien se preocupó profundamente por el sufrimiento de la humanidad. Cada acto de compasión nos transforma y nos hace más parecidos a Él, llevando paz y esperanza a quienes sufren. Finalmente, Jesús nos mostró que la verdadera libertad solo se encuentra en Él. El mundo nos ofrece muchas definiciones de libertad, pero solo en Cristo encontramos la libertad verdadera. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta libertad no es una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad de las ataduras del pecado, del miedo y de todo lo que nos aleja de Dios. Cristo nos ofrece una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la paz interior que solo Él puede darnos. Cuando vivimos conforme a la verdad de Dios, somos libres para ser quienes realmente somos, sin las cargas del pecado y las mentiras que el mundo nos ofrece. Esta libertad nos capacita para vivir con propósito, para tomar decisiones sabias y para caminar con esperanza, sabiendo que no estamos solos. La verdadera libertad no es hacer lo que deseamos, sino vivir según el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si este mensaje te ha tocado, no dudes en compartirlo con aquellos que también necesitan escuchar estas palabras de sabiduría. Déjanos tus comentarios, cuéntanos qué enseñanza de Jesús te ha impactado más. Y recuerda, al compartir este video, estás ayudando a que más personas encuentren esperanza y transformación. En medio de las adversidades, Jesús nos mostró que es posible vivir en paz y sin miedo, incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles. Su resurrección de Lázaro no solo significó devolverle la vida a una persona, sino que también fue un poderoso símbolo de su capacidad para liberarnos de las cadenas de la muerte y la desesperación. En Juan 11,
43-44, cuando Jesús ordenó que Lázaro saliera del sepulcro, nos enseñó que Él tiene el poder de darnos una nueva vida, libre de las ataduras de la tristeza y la desesperanza. Esta libertad espiritual es la que nos da la esperanza para enfrentar cualquier situación con confianza y serenidad, porque sabemos que, en Cristo, encontramos la verdadera liberación. Vivir en libertad también implica liberarnos del peso. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe del pecado y la culpa. Jesús nos invita a traerle nuestras cargas, diciéndonos, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Cuando entregamos nuestros fracasos, nuestras heridas y dolores a Cristo, Él nos ofrece un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir con ligereza y gozo. Esta libertad no solo nos libera del pasado, sino que también nos permite vivir sin las cargas de la culpa y la condena que el pecado impone sobre nuestras vidas. Para vivir esta libertad, Jesús también nos enseña a romper con todo lo que nos separa de Dios. Él nos dice que nadie puede servir a dos señores, Mateo 6:24, lo que implica que debemos decidirnos a vivir completamente para Él, dejando atrás las adicciones, los miedos y todo aquello que nos impide experimentar la paz y la alegría de seguirlo. Esta libertad no solo nos libera de los pecados, sino también de las influencias y obstáculos que nos frenan en nuestra vida espiritual, abriéndonos a vivir con un corazón puro y dispuesto a servir a los demás. La libertad que Jesús nos ofrece no es temporal, sino eterna. Él nos promete que, si seguimos sus enseñanzas, viviremos sin temor a la muerte, porque nuestras almas están seguras en Él. Como se dice en Juan 8:36, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esta libertad se traduce en caminar con la certeza de que Cristo nos sostiene en todo momento, dándonos las fuerzas necesarias para superar cualquier adversidad. La humildad es otra virtud fundamental que Jesús nos enseñó como esencial para vivir según los principios divinos. Él dijo, «El que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». Mateo 18:4. La humildad no se trata de rebajarnos o de disminuir nuestro valor, sino de reconocer nuestra total dependencia de Dios. Es una actitud de servicio, de reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Él, y que nuestra misión en esta vida es vivir para servir a los demás con un corazón puro y dispuesto. El propio Jesús nos dio el ejemplo supremo de humildad. Durante la última cena, Él lavó los pies de sus discípulos, un acto que estaba reservado para el sirviente más humilde de la casa, Juan 13:5. A través de este gesto, Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza no está en la posición que ocupamos, sino en la capacidad de servir a los demás con amor y sencillez. La humildad, entonces, no es solo una virtud que debemos cultivar, sino un camino hacia el crecimiento espiritual. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, estamos más abiertos a aprender de Él, a crecer en nuestra fe y a ser moldeados por su voluntad. La humildad también nos ayuda a evitar el orgullo, que es lo que nos separa de Dios. Jesús nos advirtió sobre el peligro de enaltecerse a uno mismo, como lo mostró en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:14. El mensaje es claro: aquellos que se creen superiores serán humillados, pero los que se humillan serán exaltados. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera sabiduría radica en reconocer nuestras limitaciones y en depender completamente de Dios. Practicar la humildad también nos hace más compasivos, pues al entender que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia divina, nos volvemos más pacientes y amorosos con los demás. La humildad, entonces, no solo es un camino hacia el crecimiento personal, sino también una herramienta poderosa para construir relaciones más profundas y significativas. Nos permite amar sin juzgar, buscar el bienestar de los demás por encima del nuestro, y vivir con un corazón lleno de misericordia, tal como Jesús nos enseñó a hacer. Además de la humildad, Jesús también nos enseñó la importancia de vivir con propósito. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito divino, un propósito que va más allá de nuestras propias ambiciones y deseos personales. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esto significa que nuestras vidas deben reflejar los valores del reino de Dios y servir como un ejemplo para los demás, para que, al ver nuestras acciones, puedan glorificar a Dios.
Vivir con propósito es entender que cada acción que tomamos tiene un impacto eterno. Nuestras decisiones, nuestros actos de servicio y amor, nuestras palabras de aliento, todo contribuye a un propósito mayor, glorificar a Dios y expandir su reino. Jesús habló a menudo sobre la importancia de vivir con una perspectiva eterna, entendiendo que nuestras acciones aquí en la tierra tienen repercusiones que van más allá de lo que podemos ver. Este llamado a vivir con propósito no solo es una invitación a tener un sentido de dirección, sino también a vivir con pasión por lo que realmente importa, servir a Dios y a los demás, y hacer de nuestra vida un testimonio de su amor y su gracia. La verdadera sabiduría está en vivir de acuerdo con el propósito divino que Dios ha diseñado para nosotros, y en hacer de cada momento una oportunidad para reflejar su gloria. La importancia de ser un buen administrador de los dones y responsabilidades que Dios nos ha dado es algo fundamental en la vida cristiana. Jesús, a través de la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, nos enseña que somos responsables de hacer crecer y multiplicar los recursos, habilidades y oportunidades que Él nos ha confiado. No debemos ser negligentes ni dejar pasar las oportunidades que se nos presentan, sino usarlas sabiamente para avanzar en su reino. Al ser buenos administradores, no solo mostramos gratitud por lo que se nos ha dado, sino que también contribuimos a la expansión de los planes divinos. Vivir con propósito implica reconocer el llamado de Dios en nuestras vidas. Jesús llamó a sus discípulos a dejarlo todo y seguirlo. En Marcos 1, 16-18, vemos cómo Pedro y Andrés dejaron sus redes de pesca para seguir a Jesús sin dudar. Este acto de obediencia nos enseña que, cuando Dios nos llama a un propósito, debemos estar dispuestos a priorizar su plan por encima de cualquier otro deseo o responsabilidad que tengamos. Vivir con propósito no siempre será fácil. A menudo, Dios nos pide que tomemos decisiones difíciles, como abandonar algo que consideramos valioso para seguirle a Él. Sin embargo, cuando respondemos a su llamado, encontramos una paz y un sentido de dirección que solo Él puede ofrecer. Jesús también nos enseñó que vivir con propósito significa servir con pasión y dedicación. En Lucas 9:23, Él dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Este versículo nos recuerda que seguir a Jesús no se trata de vivir en sufrimiento, sino de tener la disposición de seguirlo con un corazón comprometido, incluso en medio de las pruebas. La cruz simboliza los sacrificios que debemos hacer para cumplir el propósito de Dios, pero también representa la victoria que se alcanza al vivir conforme a su voluntad. Cuando vivimos con un propósito claro y enfocado en Dios, tenemos la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo y seguir adelante con fe, sabiendo que nuestra recompensa será eterna. Al igual que Jesús encontró plenitud al cumplir la misión que el Padre le dio, nosotros también hallamos verdadero significado y satisfacción cuando nos dedicamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. En Juan 4:34, Él declaró, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra». Al seguir el ejemplo de Jesús, aprendemos que nuestra verdadera realización se encuentra en vivir para Dios y cumplir su plan divino. Vivir con propósito nos da la capacidad de experimentar una vida llena de gozo y plenitud, sabiendo que estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. La sabiduría de la justicia es otro de los pilares esenciales que Jesús nos enseñó. En Mateo 5:6, Jesús proclamó, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Esta enseñanza nos invita a buscar la justicia de Dios de manera constante y a hacer de ella un anhelo profundo en nuestro corazón. La justicia de Dios no se limita solo a la moral o la ley, sino que refleja su carácter, que es recto y justo en todo momento. Vivir con justicia implica tratar a los demás con equidad, con compasión y respeto, y actuar con integridad en todas nuestras interacciones. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró compasión por los marginados y oprimidos, desafiando a sus seguidores a hacer lo mismo. En Mateo 7:12, nos instruyó diciendo, «Todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros con ellos». Este principio de justicia nos llama a tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, con amor, respeto y dignidad. Vivir de manera justa también significa luchar contra las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Jesús no dudó en oponerse a los abusos de los líderes religiosos y en varias ocasiones defendió a aquellos que sufrían de opresión, como cuando expulsó a los cambistas del templo, Mateo 21:12.
Esta actitud nos enseña que la justicia de Dios a menudo requiere que defendamos lo correcto, incluso cuando no es popular o cuando implica sacrificio personal. La justicia divina también implica perdonar y restaurar. En el encuentro con la mujer adúltera, Juan 8:11, Jesús le dijo: «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Este acto de justicia refleja el equilibrio perfecto entre la verdad y la misericordia. Jesús nos enseña que ser justos ante los ojos de Dios no solo significa cumplir con la ley, sino también extender la gracia y el perdón a aquellos que han fallado. La justicia de Dios no es solo un principio legal, es también un acto de amor que busca la restauración y la reconciliación. El deseo de vivir con justicia debe motivarnos a actuar en favor del bien, luchando por la equidad y la verdad en todos los aspectos de nuestras vidas. Jesús nos prometió que aquellos que buscan la justicia y que sufren persecución por causa de ella serán recompensados en el reino de los cielos. Mateo 5:10. Vivir con rectitud, entonces, no solo trae beneficios temporales, sino que tiene una recompensa eterna. Ser justos en todo lo que hacemos refleja el corazón de Dios y nos acerca a su voluntad para nuestras vidas. La perseverancia es otra de las enseñanzas fundamentales de Jesús para aquellos que buscan seguir el camino de Dios hasta el final. En Mateo 24:13, Jesús dijo: «El que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esta advertencia nos recuerda que el camino de la fe no es fácil ni corto, sino un viaje lleno de desafíos. La perseverancia en la fe es esencial para alcanzar la salvación, y Jesús nos anima a mantenernos firmes incluso cuando las dificultades parecen abrumadoras. La perseverancia no se trata solo de resistir las pruebas, sino de seguir confiando en Dios en medio de ellas, sabiendo que Él tiene el control y que nos guiará hacia la victoria. La vida cristiana está llena de pruebas, pero Jesús nos asegura que aquellos que perseveran en la fe y en la obediencia a su palabra serán recompensados. La perseverancia fortalece nuestra fe y nos prepara para las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Así como Jesús soportó las pruebas con valentía y determinación, nosotros también debemos caminar con firmeza, sabiendo que cada desafío nos acerca más al cumplimiento del propósito divino que Él tiene para nuestras vidas. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no dudes en dejar tu comentario y compartirlo con otros. Queremos saber cómo estas enseñanzas están transformando tu vida. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más reflexiones inspiradoras y útiles para tu crecimiento espiritual. La perseverancia en la vida cristiana no se trata simplemente de soportar las pruebas y los sufrimientos que encontramos en nuestro camino, sino de aprender y crecer a través de ellos. Jesús, con su ejemplo, nos mostró que incluso en los momentos más oscuros de su vida, cuando enfrentó dolor, humillación y la cruz, la perseverancia tuvo un propósito mucho mayor. Él no solo soportó el sufrimiento, sino que lo utilizó como un medio para cumplir el plan perfecto del Padre, que al final trajo la redención para toda la humanidad. De este modo, nos enseña que las pruebas más difíciles son a menudo las que nos preparan para algo mucho más grande, algo que no podemos ver en el momento, pero que Dios tiene planeado para nosotros. Es importante entender que, aunque a veces las respuestas a nuestras oraciones tarden en llegar, no debemos rendirnos. Jesús, al contar la parábola de la viuda persistente, que clamaba justicia día y noche hasta que finalmente fue respondida, nos enseñó a perseverar, a no rendirnos cuando las respuestas parecen demorarse. En Lucas 18:7, nos recuerda que nuestra persistencia en la oración y nuestra fe inquebrantable son esenciales para alcanzar las bendiciones y promesas que Dios tiene para nosotros. La perseverancia no es solo una cuestión de esperar pasivamente, sino de mantener. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Nos firmes en la fe, incluso cuando el mundo intenta alejarnos de los principios de Cristo. El apóstol Pablo nos anima a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, como nos dice en Romanos 12:2. Este cambio interno es lo que nos da la capacidad de mantenernos firmes, de vivir de manera diferente, incluso cuando las presiones externas son fuertes. Jesús también nos enseñó que la perseverancia trae consigo recompensas espirituales. En Apocalipsis 2:10, Él promete una corona de vida a aquellos que sean fieles hasta el final. Esta promesa nos recuerda que, aunque el camino sea arduo, nuestra fidelidad a Cristo será recompensada en la eternidad. La perseverancia es lo que nos mantiene firmes en la fe y nos prepara para disfrutar de la vida eterna con Dios,
donde no habrá más sufrimiento ni lágrimas, solo gozo y paz. Es en la perseverancia donde encontramos la verdadera fortaleza espiritual que nos permite avanzar, sin importar las dificultades que enfrentemos. En cuanto a la verdadera sabiduría, Jesús nos reveló que el principio fundamental es el amor a Dios por encima de todo. Cuando le preguntaron sobre el mandamiento más grande, él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este mandamiento es la base de toda vida cristiana, porque si amamos a Dios sobre todas las cosas, nuestras decisiones, acciones y pensamientos estarán alineados con su voluntad. La verdadera sabiduría, por tanto, comienza con este amor profundo y genuino por Dios, un amor que no se limita a palabras, sino que se demuestra en obediencia y gratitud. Como nos dice Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Amar a Dios no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de seguir sus principios, no por obligación, sino por reverencia y gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Este amor a Dios también nos lleva a amar al prójimo, como Jesús lo enseñó al decir que el segundo mandamiento más grande es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. La verdadera sabiduría radica en vivir en armonía con los demás, reflejando el amor que Dios tiene por nosotros. Esto implica perdonar, servir y buscar el bienestar de aquellos que nos rodean. Cuando amamos a Dios, Él nos guía en todas nuestras decisiones, ayudándonos a vivir con justicia, integridad y compasión. Como nos recuerda Santiago en su carta, la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, moderada, tratable, llena de misericordia y buenos frutos. Santiago 3:17. El amor a Dios nos permite vivir de manera justa y con integridad, buscando siempre hacer el bien. Este amor transforma nuestra vida, dándonos un propósito claro y un sentido profundo de paz, porque sabemos que estamos alineados con la voluntad perfecta de Dios. La verdadera sabiduría, entonces, no consiste solo en conocer lo correcto, sino en vivir de acuerdo a esa verdad, permitiendo que nuestras acciones reflejen la bondad, la misericordia y la verdad de Dios. Cuando el amor a Dios es el fundamento de nuestra vida, nuestra existencia toma un nuevo significado. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, se convierte en una oportunidad para honrar a Dios y reflejar su amor en el mundo. Este es el secreto de una vida plena y con propósito: vivir en comunión constante con Dios, buscando siempre su voluntad en todo lo que hacemos. Ahora que hemos reflexionado sobre estas profundas enseñanzas de Jesús, quiero invitarte a cerrar tus ojos y abrir tu corazón a una oración. Vamos a orar juntos, confiando en que Dios nos escucha, que está cerca y listo para actuar en nuestras vidas. Cierra los ojos, abre tu corazón y unámonos en esta oración. Padre Celestial, nos acercamos a ti en este momento con un corazón agradecido por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todas las enseñanzas que nos dejaste a través de tu Hijo Jesucristo, que nos guía hacia una vida llena de fe, amor y sabiduría. Te pedimos que nos des la fortaleza para perseverar en los momentos difíciles, la sabiduría para tomar decisiones que honren tu voluntad y el amor para servir a los demás con un corazón puro. Te entregamos nuestra vida y confiamos en que tú estás siempre con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Señor, reconocemos que en muchas ocasiones nos sentimos perdidos, confundidos y sobrepasados por los desafíos que la vida nos presenta. Sin embargo, sabemos que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda presente en tiempos de dificultades. En este momento, quiero orar por cada persona que está escuchando o leyendo este mensaje, porque tú conoces profundamente el corazón de cada uno. Algunos están enfrentando dificultades económicas, otros luchan contra enfermedades, algunos están atrapados en relaciones difíciles y muchos llevan cargas emocionales o ansiedades que parecen insoportables. Pero, Señor, creemos firmemente que nada es imposible para ti. Eres el Dios que sana, restaura y liberta. Te pedimos, Padre, que derrame sobre nosotros tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a confiar en ti en cada área de nuestra vida, a entregar nuestros miedos, preocupaciones y debilidades en tus manos poderosas. Sabemos que tú estás al control y que nunca nos abandonarás. Señor, te pedimos que nos enseñes a vivir conforme a tu sabiduría. Ayúdanos a aplicar cada una de estas enseñanzas en nuestro día a día. Danos un corazón humilde,
dispuesto a perdonar, a amar y a servir, buscando siempre tu reino primero, con la certeza de que todas las demás cosas nos serán añadidas. Para aquellos que atraviesan momentos de prueba, te pido que fortalezcas su alma. Renueva su fe, para que, aun en medio de las tormentas, puedan hallar seguridad y consuelo en ti. Ayúdanos a perseverar, a mantenernos firmes, sabiendo que tú eres fiel y que cumplirás cada una de tus promesas. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que estás escuchando esta oración y creemos que, incluso ahora, tú estás obrando en nuestras vidas, trayendo sanación, restauración y renovación. Gracias por tu bondad y misericordia, porque tú eres siempre bueno. Que al salir de esta oración, nuestros corazones sean renovados, dispuestos a vivir según tu voluntad, con un espíritu renovado. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos. Amén. Si este mensaje y oración tocó tu corazón, te invito a compartir este video con tus amigos, familiares y grupos cercanos. Juntos podemos difundir la palabra de Dios y ayudar a más personas a encontrar paz, sabiduría y consuelo en las enseñanzas de Jesús. Suscríbete al canal para más reflexiones que te ayudarán a fortalecer tu fe. No te pierdas los próximos mensajes, que seguirán edificando tu vida espiritual. Que Dios bendiga abundantemente tu vida, y que sienta su paz en cada momento.